Hace unas semanas se hicieron virales estas imágenes. Y estas otras son casi parte natural de todos los veranos. You don't hate to excess. It's still Drink here is cheaper than England. Oh yeah, so much cheaper. Siempre me he preguntado, ¿existe algún motivo histórico que propiciara esto? Que España dependa tanto económicamente de un turismo de masas barato. Sábado por la mañana y esta es la imagen que ven los vecinos de la Barceloneta. Vemos un montón de borrachos gritando. Se te van a mear en tu portal. Así que me puse a investigar y esta es la historia de cómo España pasó de prácticamente no recibir ningún turista a ser el mayor destino turístico del mundo en apenas 30 años. Y cómo las decisiones políticas que se tomaron en esos momentos asentaron las bases para un desarrollo insostenible de la industria turística en España. ¿Ha visto usted España? Casi 8 millones de turistas cruzaron nuestro... O a un soñado Edén, a esta tibia y soleada costa. Los toldos mitigan de todas partes. Mallorca constituye un auténtico paraíso del turismo y ofrece sus incomparables paisajes a los viajeros. Vamos a empezar por el principio del todo, incluso por el principio del turismo de masas. Antes el turismo lucía muy diferente a como hace ahora. Antes era algo así, reservado a las clases altas y en playas de agua fría. Esto es así porque los médicos de la época recomendaban las aguas frías como una forma de conservar la salud. La obsesión de algunos doctores por las aguas frías llegó a tal punto de que algunos recomendaban beberse media pinta de agua marina por la mañana y otra al salir de bañarse. ¿No conoces el poema? De agua a agua rodeados echemos un buen trago. ¡Joder, no! El turismo se concentraba en las costas atlánticas. Resorts y spas nacieron en esa época, como el del Kurhaus en Scheveningen, en La Haya, o el de Blackpool en Inglaterra, o el balneario de La Perla en San Sebastián. Resulta curioso ver cómo las ciudades del Mediterráneo se ofertaban como ciudades de invierno, para aquellos que no podían aguantar el frío de Europa. Pero bueno, ¿cómo cambiaron las vacaciones del Atlántico al Mediterráneo? También fue por la medicina. En 1903, Neil Fielsen recibió el Premio Nobel de Medicina por usar fototerapia para quitar úlceras de la piel, y estos tratamientos fueron haciéndose cada vez más populares. Ahí comenzó un cambio de paradigma medicinal que daba importancia al sol. Esto se juntó con los cambios de los cánones de belleza de una piel pálida a una piel morena. Esta es Coco Chanel en 1920, después de tomar el sol. Pero bueno, playa fría o cálida, sol... Pero lo más importante, ¿seguía siendo el turismo cosa de ricos? Pues... En los años 20 y 30, la lucha obrera consiguió que las vacaciones dejaran de estar reservadas para los estratos más ricos de la población. El derecho a las vacaciones pagadas se extendió por Europa, Noruega, Polonia, Finlandia, Francia y España. El turismo de masas, tal y como lo conocemos ahora, comenzaba a despegar, pero... En 1936, la Guerra Civil estalló en España. La Guerra Civil y las guerras mundiales paralizaron los viajes. Cuando acabaron, España estaba aislada internacionalmente, así que entró en una etapa de autarquía en la que intentó abastecerse por sí misma tanto en productos alimenticios básicos como productos manufacturados. El problema es que en España no había suficiente industria, así que el régimen franquista comenzó un proceso de industrialización. Vemos en maqueta la oleometalgráfica, primera empresa nacida al amparo del patronato. Por ser industria de manufactura, da trabajo a 400 hombres y mujeres, que con todas las protecciones debidas, se han especializado en una producción rápida y de calidad. Sin embargo, para eso necesitaba importar grandes cantidades de maquinaria y energías a un alto precio. Y los productos agrícolas que se exportaban no eran suficientes para pagar por ellos, por lo que el régimen comenzó a generar un déficit. Empezó a perder reservas extranjeras y pronto se vio sin las cantidades suficientes de marcos alemanes, de dólares o de libras esterlinas para comprar las maquinarias necesarias para su industria. Pablo, vale. Pero ¿por qué nos cuenta esto en un vídeo sobre el turismo? A ver, vosotros, ¿por qué os creéis que un régimen totalitario, ultracatólico, el último bastión espiritual de Europa, permitiría que sus playas se llenaran de libertinaje, de bikinis o de ideas progresistas de los norteños? Porque el régimen necesitaba
cash. ¿Y quién traía el cash? Los turistas. De hecho, al principio el régimen no se fiaba del turismo, lo veía como una fuente de ingresos extra, pero del que no se podía confiar el desarrollo económico del país. De hecho, incluso en 1958, bastante tarde, el ministro de Comercio, Alberto Ullastres, advertía de que los ingresos del turismo eran demasiado inconstantes para la economía. El objetivo era financiar la industrialización vendiendo productos agrícolas y con el turismo. Pero las reservas de divisa extranjera seguían cayendo. Así que a principios de los años 60, España cambió completamente su estrategia, liberalizó su economía, abrió las fronteras y también apostó 100% por el turismo de masas. Se eliminaron todos los obstáculos para la entrada en el país, como las aduanas turísticas o los visados. Se devaluó enormemente la peseta, por lo que era muchísimo más barato viajar a España, y también se fijaron por ley los precios que restaurantes y hoteles podían cobrar para mantenerlos bajos. España había abierto sus puertas, sus brazos, su alma, sus playas al turismo de masas barato. Y fue un boom turístico sin precedentes. En esa época se comenzaron a construir todos esos enormes edificios en las costas españolas, emblemas del boom como el Hotel Pez Espada o los apartamentos Playa Mar en Torremolinos. El ritmo de construcción fue tan alto que se obviaron cualquier tipo de regulaciones y de controles. En muchísimas ocasiones en esa época las construcciones comenzaban y acababan sin tener ningún tipo de permiso en regla. Por ejemplo, en la provincia de Barcelona solo el 17% de las construcciones turísticas acabadas entre 1966 y 1972 fueron legales. Y en 1964, cuando se revisaron las construcciones en Mallorca, solo el 50% de las edificaciones turísticas eran legales. ¿Qué ocasionó esto? Pues primero fue un nido de corrupción enorme, de tráfico de influencia, de nepotismo y de pelotazos urbanísticos para aquellas constructoras que estuviesen de alguna manera u otra conectadas políticamente con las autoridades. Y segundo, que el desarrollo turístico se realizó sin ningún tipo de plan a medio o largo plazo. Todo fue muy improvisado. Lo único que quería el régimen era atraer a cuantos más turistas, mejor. Y lo consiguió. Los turistas extranjeros se multiplicaron y comenzaron a crecer. Sin embargo, algo andaba mal. Los ingresos no crecían al mismo ritmo. Esto se debió a varios motivos. Primero, por la constante devaluación de la peseta. Segundo, por el control del precio estatal que mantuvo los precios bajos, como hemos dicho antes. Y tercero, también se debe a cómo el sector turístico internacional se aprovechó del crecimiento exponencial del turismo en España. Vale. Para que entendáis esto último que he dicho, imaginad que sois unos turistas británicos en los años 70 y que queréis pasar una semanilla en Benidorm. Pues podéis hacerlo por unas 30 libras gracias a los paquetes de todo incluido de los teleoperadores británicos como Thomas Cook o Thomson Airways. Así que contratáis uno de esos, os cogéis el avión, el autobús, llegáis al hotel y claro, como es todo incluido, no tenéis que hacer consumo de ningún tipo fuera del hotel. Pasáis la semana, os volvéis a la isla británica y os sentís súper happy porque lo habéis pasado increíblemente bien y encima sentís que habéis apoyado a una economía en vías de desarrollo, la española. Error. Todas las etapas de tu viaje estaban controladas por la operadora británica en sí. El vuelo charter, los autobuses y el hotel todo incluido estaban organizadas o eran propiedad, incluso el hotel, de la misma teleoperadora, dejando todos los beneficios en las manos de una empresa británica. Y también podía ocurrir que los dueños de los hoteles fuesen españoles. Sin embargo, estos turoperadores tenían tanto poder que podían presionar por mantener los precios extremadamente bajos. El boom turístico había creado demasiada oferta de alojamiento en las costas españolas. En 1963 había 18 turistas por una cama en el litoral español, mientras que en 1969 ese ratio había bajado a 13, es decir, había más camas por turista. Así que los megaturoperadores británicos o alemanes podían decirle a los dueños de los hoteles españoles
Si no me bajan los precios para el año que viene, me llevo a mis 3.000 turistas a otro hotel, porque es que encima hay muchísimos hoteles dispuestos a coger ese deal, ¿Lo pillas? Así que al final del día, de una forma u otra, los beneficios de ese boom turístico del año 60 y 70 se quedaron en muy pocas manos, normalmente en manos de empresas británicas o de las constructoras, que sí que hicieron negociación. Ciertamente, todo eso fue mejorando poco a poco. Se dejaron de fijar por ley los precios de los hoteles y los restaurantes y los ingresos por turismo comenzaron a subir. Por varios motivos. Los españoles comenzaron a ir de vacaciones. A ver, oh, qué bonito. Ahí va. Yo estoy muy bien aquí en la sombra, tan ricamente. Y por último, por una mejora de la industria turística española. Los diferentes planes de desarrollo turístico apostaron por una mayor calidad en el sector. Pero al mismo tiempo, también aplicaron un IVA reducido en la hostelería y en el sector turístico. Así que España está ahí. Aunque ha mejorado muchísimo con respecto al año 60 y 70, España sigue siendo un destino turístico low cost. De los mayores destinos turísticos del mundo, sigue estando entre los que menos gasto por turista recibe. Las costas españolas siguen siendo un objetivo de bebida y fiesta barata. Y sí, España, para comérsela. Las playas, la gastronomía, la cultura, que sí, que teníamos los recursos naturales para ese boom turístico, pero podría no haber ocurrido como ocurrió. Las autoridades franquistas optaron por un desarrollo desmesurado, sin control, sin mirar a largo plazo. Un desarrollo que solo benefició a unos pocos. Ahora vivimos la continuación de ese proceso que se inició hace 50 años, que vendió a precio de saldo las costas y los recursos naturales españoles, y que generó una dependencia económica en un sector, el turístico, que no genera beneficio a largo plazo para las comunidades receptoras. Coger, por ejemplo, Baleares. Hace 20 años Baleares era la tercera comunidad más rica de España, mientras que ahora es la séptima. Una subida en el número de turistas no se ha traducido en una mayor prosperidad para sus habitantes. De hecho, este proceso ha ocurrido en otras zonas altamente turísticas, como toda la costa española, Canarias o Alicante especialmente. En esos mismos años, los beneficios del sector han crecido un 10%, mientras que los salarios apenas lo han hecho un 1%. Es hora de preguntarnos, ¿nos beneficia a largo plazo ser dependientes de un turismo de masas barato? Muchísimas gracias como siempre por llegar al final del vídeo. Si te ha gustado este tipo de vídeo más histórico, explicativo sobre la actualidad, dale al like, y si quieres seguir viendo más vídeos de este tipo, pues suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades. La semana pasada no pude subir vídeos porque estuve enfermo, bastante enfermo con COVID, y bueno, así que me he recuperado al 100%. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos dentro de 2 semanas. Espero. Hasta luego.